¿Por qué el Perú tiene que siempre buscarse problemas ajenos, inmiscuirse en problemas que no son suyos? ¿Por qué? Porque esta costumbre patológica y enfermiza de defender las causas justas, ¿no? El canciller peruano sale, pone el pecho, ¿no? Y no reconoce a Nicolás Maduro como presidente. El comunista dictador, obviamente que ante los ojos de las personas cuerdas y decentes, nunca será presidente, ¿no? ¿No? Pero lo que yo no entiendo es, ¿por qué ganarnos este problema a nivel político y a nivel de Cancillería si el Perú ya ha recepcionado 2 millones de venezolanos, de los cuales tienen acá salud, ¿no? Comida, techo, vivienda, etcétera? E incluso también hemos recepcionado, lamentablemente, muchos malos elementos. E incluso algunos buenos elementos que hablan mal del país que les da salud, techo, comida, ¿no? ¿Por qué ganarnos otro problema más? Y esto es algo patológico, esto es algo que ya es realmente un síntoma, ¿no? Hace muy poco hubo un problema muy grande en Ecuador, cuando tomó una embajada. Y el único país que defendió a Ecuador, ¿quién fue? Perú. Y ustedes ven en las redes sociales a decenas de influencers, que yo, bueno, para mí son nada más que ecusacinus, ¿no? Apenas balbucean sus análisis y son realmente patéticos, hacer videos íntegros a hablar mal del Perú. ¿Por qué tendríamos nosotros, como sociedad, los peruanos, identificarnos y defender a un país como Ecuador? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Por qué permitir que otros países no recuerden la historia, no lean la historia de que el Perú, después de la guerra, estando mal, cruza prácticamente toda América para apoyar a otro país después de la guerra con Francia, ¿no? Como México, de los cuales cientos de personas, por no decir miles, se dedican a hablar mal del Perú? Obviamente son gente que ni siquiera agarra un libro de historia, ¿no? Porque no sabe la historia de su país. No sabe qué país o qué países ayudaron a su país en sus peores momentos, ¿no? ¿Por qué permitir que otro país, por ejemplo, habla de cultura, de comida, de danzas y demás, y no hacerles recordar en sus escuelas o en sus universidades que si no hubiera sido por Perú, su país ni siquiera existiría? Sería anexado completamente por otro país como Chile, metiéndonos nosotros en una guerra que no teníamos nada que hacer, a defender al hermanito menor. ¿Por qué permitir a nivel político, sus políticos, hablar de esa manera y que nuestros políticos, bueno, lo pasen como si fuera un berrinche de un niño pequeño? ¿No? ¿Por qué permitir todas esas cosas? ¿Por qué ganarnos un problema ajeno contra una superpotencia mundial e histórica como Inglaterra por defender un país que ni siquiera es frontera con nosotros, como Argentina? Y después pasar por agua tibia que sus políticos hayan vendido armas a otro país que está en conflicto con nosotros. ¿Por qué ser tan bueno y generoso y tan fácil de olvidar? ¿Por qué? Así es, mis queridos amigos. Somos el Perú y defendemos causas justas. Somos el papá de los pollitos. Siempre queremos ayudar a los demás. Y la verdad que a veces yo me pongo a pensar si esto es bueno o es malo. En la historia me pongo a pensar, ¿de verdad sirvió para algo? ¿De verdad se reconoce todos estos actos de valentía y de honor del Perú? Bueno, están en los libros de historias. Así que cuando tú vayas a hacer un video tratando o insinuando hablar mal del Perú, ahí están los libros de historia. Historia mundial para ti. Por mi parte, muy feliz
que el canciller haya puesto en su sitio al Equus asinus, al cuadrúpedo balbuciante, al elefantiásico comunista dictador Maduro. Porque siempre he pensado lo mismo desde que Chávez hablaba con los pajaritos. ¿Mm? Así es, los peruanos y el Perú somos defensores de las causas perdidas pero justas. Aunque perdamos tierras, aunque perdamos guerras, aunque saquemos plata de nuestro erario para ir a dejar plata en otro país, que la verdad no recuerdo que se nos haya apoyado políticamente o en guerra, pero bueno, eso es lo que somos. El papá de los pollitos, el papá de la celebración americana, el Perú. Suerte Venezuela y ojalá que algún día esté libre, pero es una reflexión que tenía que hacer, sobre todo a las personas que por ahí tratan de insinuar que el Perú es un país negativo o malo.